Hola, yo soy Maciel Martínez Y yo, Jenny Santos. y estamos aquí para compartirles el resumen que preparamos de la materia Proceso de Aprendizaje. Con la maestra Eliana Páez de la Universidad Católica de Santo Domingo para el Diplomado de Habilitación Docente. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Bye. El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades a través de la dinámica de adaptación, mediante los procesos de asimilación y acomodación. Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Es decir, el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, cultura e instituciones. Considero que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por tanto, la función del profesor es estimular la curiosidad de sus alumnos. Proceso es el conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan para lograr un fin. Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, de manera que existen factores que influyen en el proceso de la enseñanza del aprendizaje. Esos factores pueden ser internos o externos, según dependen o no de la persona en sí. Vamos a destacar los que aprendimos en clase. Factores fisiológicos se relacionan con el estado físico del escolar, incluyen defectos sensoriales y estados físicos generales, desnutrición, fatiga, la falta del sueño. Factores psicológicos dependen de la motivación, de la técnica de estudio, del tiempo que distribuye y el tiempo que le dedica al estudiar. Los hereditarios se refiere a cuando el niño presenta algún problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. El medio ambiente se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. El factor crianza es muy importante porque este se refiere a los padres, a cómo ellos educan a sus hijos, a sus menores, y si priorizan en el estudio, si fomentan hábitos de estudios, lectura. Otro factor es el orden de nacimiento, el número que ocupa entre sus hermanos. Ser hijos de padres divorciados es otro factor, siempre y cuando están habiendo problemas entre los padres. El problema es cuando se atacan, cuando hay discusiones, acusaciones. Eso sí influencia negativamente al menor. El maltrato a los niños, sea físico o psicológico, siempre afecta directamente en la personalidad del menor. ¿Cómo aprende el ser humano? Desde el principio de los tiempos, el ser humano inició sus procesos de aprendizaje de manera espontánea y natural. El ser humano es una obra maravillosa de Dios desde que nace. Demuestra la necesidad urgente de aprender, de ser atendido por alguien que le estimule en todos sus sentidos. Entonces, ¿cuáles son esas características del proceso de aprendizaje? Veamos. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo. Requiere esfuerzo mental para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo y de condiciones óptimas del entorno. Existen diferentes tipos de aprendizajes. El aprendizaje por recepción, el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por repetición o memorístico y el aprendizaje significativo. Este último relaciona sustancialmente, no al pie de la letra, el material nuevo con los estilos de aprendizaje según Alonso, Gallejo y Honey. Estilos de aprendizaje. Según lo que aprendimos en clase, existen múltiples estilos de aprendizaje. Sin embargo, podemos clasificar en 4 grandes grupos. Estos son los activos, los reflexivos, los teóricos y los pragmáticos. Pero también se desprenden otros estilos. Planificación educativa por competencias. Es una herramienta de apoyo al educador que le permite tener un plan efectivo
que tiende a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, transformándose el docente en una figura mediadora y facilitadora, donde será necesario dedicar la mayor parte de su tiempo a observar el desempeño de sus alumnos y deberá generar espacios permanentes para la discusión, la investigación educativa y promover competencias académicas. La educación por competencias es la respuesta a los grandes desafíos tecnológicos y los grandes volúmenes de información que plantea el siglo XXI y que pondrá a prueba la educación como transmisor masivo y eficaz de un mayor volumen de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos como base de las competencias del futuro y tratar de evitar el abarrotamiento de información efímera que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en los proyectos individuales y colectivos. Por lo tanto, la educación basada en competencias requiere de una nueva orientación educativa que dé respuesta a un contexto actual y el concepto de competencia tal y como se entiende en la educación resulta de las nuevas teorías de la cognición y básicamente significa saberes en ejecución.